Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el epicentro de todas las primicias, los secretos a voces y las últimas novedades de nuestros ídolos turcos. Hoy abróchense los cinturones, porque este chisme viene con curvas, giros inesperados y un nivel de drama que supera cualquier telenovela. Como saben, sus corazones, al igual que los nuestros, laten al ritmo de asteriscos en Calcap Masterisco. ¿Y qué es asteriscos en Calcap Masterisco sin la química innegable, la magia deslumbrante y la pasión palpable de Kerem Bürsin y Hande Erçel? Desde el momento en que sus caminos se separaron, el mundo entero ha contenido la respiración, esperando, rezando, anhelando un reencuentro que parecía más un sueño que una posibilidad. Los rumores, como olas persistentes, han inundado las redes sociales, alimentando esperanzas y desatando debates acalorados. Pero hoy, mis queridos chismosos, podría ser el día en que finalmente tengamos una respuesta, o al menos, la chispa que encienda una nueva llama. Prepárense porque hoy nos sumergiremos de lleno en una supuesta reunión secreta entre Kerem y Hande, un despido fulminante que ha sacudido los cimientos de una producción televisiva, y todo el torbellino de intrigas y secretos que se ocultan tras las cámaras. Así que acomódense, sírvanse un té turco, y déjense llevar por esta montaña rusa de emociones que promete dejarlos con la boca abierta. Pero antes de adentrarnos en este océano de chisme jugoso, un pequeño favor: si aún no se han unido a nuestra familia de chismosos turcos, suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de cada nueva primicia, cada nuevo rumor y cada nueva revelación. Les prometo que nunca se aburrirán. Además, su suscripción es el combustible que alimenta este canal y nos permite seguir trayéndoles contenido de la más alta calidad. Recuerden, suscribirse es gratis y nos hace inmensamente felices. Y ahora sí, con ustedes, el plato fuerte. En las últimas semanas, el ciberespacio ha sido un hervidero de teorías y especulaciones sobre una posible reconciliación entre Hande y Kerem. El punto de partida de esta ola de rumores fue una serie de avistamientos que parecían demasiado sincronizados para ser meras coincidencias. Un café en la misma calle, un restaurante concurrido por ambos, incluso la asistencia a eventos benéficos en fechas cercanas. Para muchos fans, estas coincidencias eran la prueba irrefutable de que algo más grande estaba sucediendo entre ellos. Pero la verdadera explosión, el Big Bang de este chisme, se produjo cuando una fuente anónima, presumiblemente vinculada a la producción de una nueva serie de televisión, reveló que Hande y Kerem habían mantenido una reunión secreta. Según esta fuente, la reunión se llevó a cabo en un lugar resguardado de las miradas indiscretas, y se extendió durante varias horas. El tema de conversación. Ahí reside el misterio. Las teorías oscilan entre una simple conversación amistosa para limar asperezas, la posibilidad de reavivar su romance e incluso la posibilidad de colaborar en un futuro proyecto. Y aquí, damas y caballeros, es donde la trama se complica y se vuelve digna de una novela de Agatha Christie. Aparentemente, esta reunión clandestina no fue recibida con entusiasmo por todos los involucrados. La misma fuente anónima alega que el director del mencionado proyecto televisivo, un hombre con una reputación intachable y una trayectoria plagada de éxitos, fue despedido de manera repentina e inesperada poco después de la reunión entre Hande y Kerem. ¿La razón de este despido fulminante? Se dice que el director se oponía rotundamente a la posible incorporación de Kerem al proyecto, argumentando que su presencia podría generar un caos mediático y afectar negativamente la concentración del equipo y la calidad del trabajo final. La noticia, como era de esperar, ha desatado una tormenta de controversia en los medios de comunicación turcos. Algunos sostienen que el director fue víctima de una injusticia, sacrificado en el altar del espectáculo y la rentabilidad. Otros, en cambio, creen que su actitud fue poco profesional y que no supo gestionar la situación con la diplomacia y la flexibilidad necesarias. Sea cual sea la verdad, el despido del director ha encendido todas las alarmas y ha alimentado aún más los rumores sobre la posible reconciliación entre Hande y Kerem, convirtiendo este culebrón en una auténtica obsesión nacional. Ahora bien, la pregunta del millón: ¿cuánto hay de cierto en todo este embrollo? Como siempre, es crucial abordar esta información con cautela. Las fuentes anónimas, por naturaleza, son susceptibles a la manipulación y la exageración. Los rumores, como sombras caprichosas, pueden distorsionar la realidad y crear espejismos engañosos. Sin embargo, hay ciertos elementos que sugieren que esta historia podría tener una base real. En primer lugar, tanto Hande como Kerem han optado por un perfil bajo en las últimas semanas, evitando hacer declaraciones públicas sobre su vida personal.
Esta discreción podría ser una estrategia para mantener su relación en secreto, al menos hasta que estén seguros de su rumbo. En segundo lugar, ambos han manifestado en repetidas ocasiones su deseo de volver a trabajar juntos. Ande en particular ha elogiado públicamente el talento y el profesionalismo de Kerem, afirmando que sería un placer compartir nuevamente la pantalla con él. Y por último, pero no menos importante, está el poder inmenso del fandom. Los fans de Ande y Kerem son un ejército apasionado, convencidos de que su amor es real y que están destinados a estar juntos. Han analizado minuciosamente cada fotografía, cada entrevista, cada gesto, en busca de señales que confirmen sus sospechas. Para ellos, la supuesta reunión secreta es la prueba definitiva de que su sueño está a punto de materializarse. Pero ¿cuáles serían las implicaciones de una reconciliación entre Ande y Kerem? Más allá de la euforia de sus fans, su regreso como pareja podría tener un impacto sísmico en la industria del entretenimiento turco. Imaginen el frenesí mediático que generaría un nuevo proyecto protagonizado por ambos. Las cadenas de televisión se disputarían los derechos de emisión, las marcas harían fila para contratarlos como embajadores, y el éxito comercial estaría prácticamente asegurado. Sin embargo, también habría desafíos considerables que superar. La presión mediática sería implacable y tendrían que lidiar con la constante vigilancia de los paparazzi y la atención obsesiva de los fans. Además, tendrían que demostrar que su relación es sólida y que pueden superar los obstáculos que llevaron a su separación en el pasado. Pero, dejando a un lado las especulaciones y los cálculos estratégicos, lo que realmente importa es lo que Ande y Kerem quieren. Si están verdaderamente enamorados y desean darse una segunda oportunidad, nadie tiene derecho a juzgarlos ni a interponerse en su camino. Y si deciden seguir caminos separados, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus respectivos futuros. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras profesionales y admirando su talento individual. Ambos son actores excepcionales y personas admirables que merecen ser felices, independientemente de si están juntos o no. En cuanto al tema del director despedido, la situación es delicada y plantea interrogantes sobre la ética profesional y la libertad creativa en la industria del entretenimiento. Es cierto que los directores tienen derecho a elegir a los actores con los que quieren trabajar, pero también es cierto que deben ser flexibles y respetar las decisiones de los productores, que son quienes invierten el dinero y asumen los riesgos. En este caso, parece que hubo un choque de egos y que la situación se salió de control. Es difícil determinar quién tiene la razón en este asunto, pero lo que está claro es que el despido del director ha generado un clima de tensión y desconfianza en la producción del proyecto. Esperemos que las partes involucradas puedan llegar a un acuerdo y que la serie pueda seguir adelante sin mayores contratiempos. Volviendo al tema central, la posible reconciliación entre Ande y Kerem, creo que es importante recordar que el amor no es un cuento de hadas. Las relaciones sentimentales son complejas y requieren trabajo, compromiso y paciencia. A veces las parejas se enfrentan a desafíos insuperables y deciden tomar caminos separados. Otras veces el amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Si Ande y Kerem han decidido darse una segunda oportunidad, es porque creen que vale la pena luchar por su amor. Y si no es así, porque han llegado a la conclusión de que es mejor seguir adelante por separado. En cualquier caso, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus vidas. Y hablando de decisiones, ha llegado el momento de que ustedes tomen una decisión crucial: suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, los rumores más jugosos y los análisis más profundos. Además, nos encanta interactuar con ustedes y leer sus comentarios. Así que no lo piensen más, suscríbanse ahora mismo y únanse a nuestra comunidad de fans del chismecito turco. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del chisme turco, y que se hayan entretenido con todas estas informaciones sobre Ande, Kerem y el director despedido. En resumen, hoy hablamos sobre los fuertes rumores de una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, la supuesta reunión secreta que tuvieron y el despido del director de un nuevo proyecto televisivo que se oponía a la participación de Kerem en el mismo. Analizamos los pros y los contras de esta posible reconciliación y recordamos la importancia de respetar las decisiones de Hande y Kerem, independientemente de si están juntos o no.
Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo y por su apoyo incondicional. Significa muchísimo para mí. Espero que hayan disfrutado este chismecito tanto como yo disfruté contándoselos. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos? ¿Piensan que el director fue despedido injustamente? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Recuerden que este espacio es para compartir nuestras opiniones y debatir de manera respetuosa. Y para terminar, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito y, lo más importante, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestras próximas actualizaciones. Siempre les traeremos la información más fresca y jugosa del mundo del espectáculo turco. Un abrazo enorme a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.